Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bien, hermano, buenos días. Como siempre digo, para mí es un privilegio, una bendición poder pararme aquí y compartir con ustedes cualquier pasaje de la palabra de Dios. Pero sé también que es un compromiso y que es un reto. Y yo oro al Señor para que, así como Él me habló, me confrontó, pero sobre todo me animó con el texto que vamos a ver hoy, así el Señor pueda hablarle a todos ustedes, especialmente a todos los padres que están aquí. El día de hoy nosotros vamos a ver un pasaje de la palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí al principio Deuteronomio era un nombre que me intimidaba. De hecho, para mí es el nombre del libro de la Biblia más intimidante que hay. Para mí mucho más que incluso que Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un término que estamos acostumbrados como a usarlo. Pero Deuteronomio, a veces me suena como si fuera el nombre de un antibiótico. Deuteronomio de 500. Pero no, Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, que es la colección de 5 libros que escribió Moisés. Y diferente a Génesis y el mismo Éxodo, donde lo que narra ese libro, Moisés cuenta lo que pasó en muchos años. Deuteronomio, en sus 34 capítulos, solamente cuenta los hechos que ocurrieron en las últimas semanas de la vida de Moisés. Ya Moisés sabía, y eso es otro sermón, que él no iba a entrar a la tierra prometida. Ya él sabía que el pueblo estaba preparado para entrar a la tierra prometida por segunda vez, y lo vamos a ver más adelante. Pero él sabía que él no iba a entrar y él quería aprovechar esta última oportunidad para hablar con el pueblo de Israel. El libro contiene básicamente 3 sermones que Moisés dio al pueblo. Y para que entiendan un poquito el contexto y le pierdan el miedo a Deuteronomio, esta es la situación. Ya han pasado 40 años desde que el pueblo salió de Egipto. Y el pueblo, como ya dije, está listo para entrar a la tierra prometida. Ya está en la frontera. Moisés ahora quiere sentarse con el pueblo y hacer un repaso de todo lo que ha sido este peregrinar por el desierto. Moisés comienza en Deuteronomio recordándole cómo el gran yo soy lo sacó con su mano poderosa de Egipto, cómo humilló a Faraón, pero sobre todo, cómo humilló a todos los dioses falsos de Egipto. Él quiere recordarles cómo Él los sacó de una vida de esclavitud a ser libres, o mejor dicho, esclavos de un Dios bueno. Moisés aprovecha Deuteronomio en su primer capítulo y les recuerda cómo el Señor le entregó su ley en el monte Sinaí. Y les enseñó cómo conocer a Dios, cómo amarle, cómo obedecerle y cómo adorarle. Moisés también les recuerda a ese pueblo cómo Dios durante todo ese tiempo los guió, los acompañó, los protegió. Pero también Moisés les recuerda cómo el pueblo nunca fue agradecido y cómo se quejó constantemente de Dios. Si ustedes recuerdan, desde que salieron de Egipto comenzaron a quejarse. Ahí viene Faraón. Moisés, no hubiera dejado en nuestra casa, ahora nos van a matar aquí en el desierto. Y el Señor, ¿qué hizo? Los protegió. Luego se quejaron que encontraron agua, pero estaban amargas. Y el Señor las endulzó. Luego se quejaron que no tenían comida. Y el Señor le proveyó carne. Luego se quejaron que el viaje era demasiado difícil. Luego se quejaron otra vez que tenían sed, que no había que beber, y el Señor los cuidó.
Otra vez dijeron que estaban cansados de vivir como un pueblo nómada en el desierto, viviendo en tiendas de campaña, que ellos querían ser como los demás pueblos del mundo que tenían sus ciudades, sus comodidades. Y el colmo de la queja del pueblo de Israel fue que cuando llegaron a la frontera para entrar a la tierra prometida, Dios les dijo: adelante, esa es la tierra que yo le prometí a sus padres, es de ustedes. Es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra que está preparada. Hay enemigos, pero recuerden, yo, el gran yo soy, voy delante. Yo estaré con ustedes. De hecho, dice el pasaje, yo les entregaré esas ciudades. Confíen en mí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué no mandamos 2 espías primero para que analicen y nos hagan un reporte de factibilidad a ver si este proyecto es viable? Mandaron a 2 espías, trajeron un reporte y efectivamente dijeron: wow, qué tierra. Tiene de todo lo que necesitamos. Eso sí, el enemigo es grande y poderoso. Ya olvidaron quién es el grande y poderoso. Son muchos, son grandes en tamaño. Entonces Dios se airó contra su pueblo y los castigó y le dijo: ustedes no confían en su Dios. Ustedes no han visto lo que yo les he demostrado en este tiempo de peregrinaje, que quizás fueron unos 2 años. Pues les tengo noticias. Los voy a devolver, los voy a poner a vagar en el desierto hasta que esta generación de ustedes, todos los que tienen más de 20 años, mueran y una nueva generación de mi pueblo sea el que entre a la tierra prometida. Y así pasó. 38 años más duró el pueblo de Israel en el desierto hasta que esa generación de personas de más de 20 años murieron y solamente quedaron los judíos de menos de 20 años cuando salieron de Israel, ahora tendrían unos 60 años, y 2 de los espías que sí dijeron que podían entrar porque Dios iba adelante, que todos saben que eran Josué y Caleb. Entonces, el libro de Deuteronomio es importante porque Moisés sabe que en sus últimas 2 semanas de vida, 2 o 3 semanas de vida, él tiene delante de él un pueblo nuevo. Es la segunda generación del pueblo judío. Y él necesita que ese pueblo conozca cosas que él sabe que ellos no vivieron. Él sabe que ese nuevo pueblo, por decirlo así, de jóvenes, nunca vivió en carne propia los sufrimientos de años vividos en la esclavitud de Egipto. Los que salieron con 20 años pueden recordar lo que sufrieron sus padres, pero ellos saben que no es como el padre de familia judío que sufría el no tener alimento para darle a sus hijos mientras vivía en Egipto. O la madre que vivió que le arrancaron de su casa a un hijo para matarlo. Moisés sabe que ese pueblo que está sentado ahí no conoce eso. Él sabe que ese pueblo casi no recuerda o no vivió cómo plaga tras plaga la mano poderosa del Dios bueno, santo y justo humilló a los egipcios. Este es un pueblo que no vivió lo que es ver el Mar Rojo abrirse y cruzar. Y sobre todo, no vivió lo que es mirar hacia atrás y ver cómo el mar se tragaba al enorme ejército del faraón. Este pueblo que está ahí no vio cuando Dios le habló y les recitó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí ardiendo en llamas. Dice que hablaba como trueno. Este pueblo judío que está ahí sentado simplemente conoce de esa historia porque sus padres se la contaron. Pero yo estoy seguro que ahí había jovencitos, niños, que pensaban que esas historias que sus padres y sus abuelos le contaran eran fábulas infantiles que los viejos hacían en las noches en las tiendas de campaña para mantenerlos entretenidos en las calurosas noches del desierto. Por eso Moisés quiere
en su último sermón, en su último tiempo con el pueblo, abrir su corazón y hablarle a esta segunda generación. De hecho, Deuteronomio significa repetir la ley. Deuteronomio, Moisés le va a repetir a este otro pueblo exactamente lo que está en el libro de Éxodo. Entonces, con ese contexto y entendiendo el corazón del autor de Deuteronomio, yo quiero que hoy leamos los primeros 15 versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, entendiendo lo que Moisés está viviendo en ese momento. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 1: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado a que les enseñe, para que los cumplas en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Quiénes lo van a guardar? Tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y aquí está. Si esta fuera una clase de escuela dominical que está dando Moisés, en estos próximos versículos está la idea central de la lección. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios, Él te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades, Israel, que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas llenas de agua que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Y cuando tú comas y te sacies, entonces Israel, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras versiones dice, de la casa de esclavitud. Versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses, ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Moisés tiene un tremendo reto delante de él. Él sabe que su tiempo es poco, tiene una nueva generación de padres sentados delante de él. Y él tiene que darle un taller intensivo de crianza. Él tiene que enseñarle a sus hijos algo muy sencillo. ¿Quién es el Dios de sus padres y qué le espera de cada uno de ellos? Hermanos,
nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestras manos pasajes como Deuteronomio 6. Y ustedes pueden estar seguros que los principios que podemos sacar de ese capítulo sirvieron hace más de 3,000 años para todos los padres del pueblo de Israel y sirven exactamente igual para todos los padres de la IBI de Latinoamérica del año 2022. Por eso yo he titulado este sermón Enseñando en todo tiempo. Y yo solamente quiero compartir 3 puntos con ustedes sacados de este texto. 3 preguntas. Padre, ¿qué tú le enseñarás a tus hijos? ¿Qué Dios quiere que tú enseñes a tus hijos? Segundo, ¿cómo Él quiere que tú le enseñes? Tercero, ¿por qué tú debes enseñarle esto a sus hijos? Y el primer punto debe ser la parte más obvia. Lo primero que los judíos tenían que enseñar a sus hijos es lo mismo que nosotros los padres debemos enseñar a los nuestros. ¿Quién es nuestro Dios y qué espera de nosotros? Y volvemos a leer los versículos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estos versículos resumen el corazón de lo que Moisés quería enseñar. Los judíos lo saben y los judíos le llaman a esos 2 versículos el Shema. Y es como una oración que todo judío hace 2 veces al día. Y Shema es un nombre muy bonito y muy poético, pero realmente lo que significa es, como comienza el versículo, escucha, oye. Para que ellos se recuerden que ellos tienen que repetirse eso todos los días de su vida. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, desempaquetando la idea clave de la lección, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios? El gran yo soy. Yahvé, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, el Todopoderoso, el único, el que no hay nada sobre Él. No hay nada como Él, ni no hay nada fuera de Él. Y lo segundo que tiene la idea principal de esta lección es, ¿qué Él espera de nosotros? Muy sencillo, que le amemos incondicionalmente. Nosotros hemos cantado el día de hoy del amor de Dios por nosotros. Dios nos exige que le amemos. Ningún otro Dios falso, ni siquiera ningún otro gobernante había exigido a sus súbditos amor, simplemente obediencia, temor y respeto. Y ese temor de miedo, no de temor de reverencia. Dios no, Dios quiere que nosotros le amemos, pero Él quiere que nuestro amor sea completo. Y si ustedes cogen y subrayan en ese capítulo las veces que aparece la palabra todo, es impresionante. Dice ahí, con todo tu corazón. Para los judíos del corazón salían incluso hasta los pensamientos. Lo que dice, yo tengo que amar a mi Dios con todo lo que en mi mente está. Con toda nuestra alma, de ahí es que salen para los judíos los sentimientos. Y con todas nuestras fuerzas, con todo mi cuerpo físico, con todo lo que yo hago. Toda mi vida, todo mi accionar debe reflejar que yo amo a Dios. Padre, eso es lo que Dios quiere también de ti y de tus hijos. Pero hay algo que es importante. Tus hijos no van a amar a Dios si primero ellos no le conocen. Tú tienes que enseñarle cómo es nuestro Dios. Padre, tú tienes que enseñarle a tus hijos los atributos del gran yo soy. Tú tienes que hablarle de su fidelidad. Tú tienes que hablarle de su bondad, como cantamos. Tú tienes que hablarle de su soberanía. Tienes que hablarle también de su santidad, de su justicia, de su celo. Y tienes que hablarle de su amor. Tú tienes, papá,
que enseñarle a tu hijo la gran historia de amor de Dios con su pueblo. Pero yo voy más lejos. Tú tienes que hacerlo más personal. Tú tienes, papá, que contarle a tus hijos la gran historia de amor de Dios contigo. La gran historia de amor que tiene Dios con tu familia. Enséñale cómo Dios ha sido bueno contigo y tu familia. Enséñale cómo Él te ha sacado de múltiples desiertos. Enséñale cómo Él te ha guiado en tu caminar mucho tiempo. Háblale de las tantas veces que tú te has sentido cuidado por tu Dios. Cuéntale también de las veces que tú te has quejado o que le has fallado y que has venido delante de Él a pedirle perdón. Pero sobre todo, cuéntale de la mayor muestra de amor que Dios tuvo para con nosotros. Dile que de tal manera nos amó Dios que no escatimó a su propio Hijo, lo hizo bajar a la tierra para vivir la vida perfecta que ni tú, ni yo, ni tus hijos podían vivir. Lo clavó en una cruz para pagar mis pecados, los tuyos, los de tu hija de 7 años, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Enséñale a tu hijo que Dios quiere que le amemos así, con todo. ¿Tú sabes por qué? Porque Él primero nos amó con todo. Enséñale que Él requiere nuestra obediencia, pero Él requiere una obediencia que sale de un corazón agradecido. Pero eso es lo que tenemos que enseñar. La lección no es muy complicada, es demandante, pero no es complicada. Resumiendo, ¿qué tú le enseñarás? Tú le dices a sí mismo: escucha, hijo mío, el Señor es nuestro Dios. No hay nadie como Él, no hay nada afuera de Él. Ámalo, ¿cómo? Con todo tu ser, en todo lo que hagas, cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Y ya que sabemos qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, vamos al segundo punto. ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? Bueno, la idea de este pasaje es motivarnos. Yo quiero que todos aquí salgamos motivados y que sepamos que Dios preparó de antemano recursos y herramientas para nosotros poder criar a nuestros hijos en sus caminos. No es ciencia de cohete, ni tenemos que inventar el agua tibia. Yo quiero extraer de este pasaje y compartir con ustedes 4 herramientas que Dios pone a nuestra disposición para esta tarea tan privilegiada de enseñar a que nuestros hijos conozcan a Dios. Primera herramienta, papá: modela. Modela. Enseña primero con tu ejemplo. Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos de nuestro pasaje. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado a que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Para qué? Para que temas al Señor tu Dios. ¿Haciendo qué? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿A quién? A ti, a tus hijos y a tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, papá de la IBI, cuida de hacerlo. Ese cuida de hacerlo es preocúpate por hacerlo. Ten intención en obedecer. Ten intención en seguir mis preceptos. Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Papá y mamá, los dos, ustedes tienen que servir de ejemplo para sus hijos. Les tengo noticias. Aún tu hijo tenga 3 años, tus hijos están pendientes de ustedes siempre. No solamente cuando el papá abre el libro del devocional familiar, no solamente cuando el papá está hablando aquí delante con el pastor. Tus hijos están pendientes de ustedes siempre.
Ellos están viendo cómo ustedes, papá y mamá, se hablan entre ustedes. Ellos están viendo cómo ustedes tratan a los demás. A las personas que trabajan con ustedes, a los compañeros de la oficina, a sus amigos más cercanos. Papá y mamá, ellos están viendo cómo ustedes tratan a sus padres, ya viejos. Ellos están viendo cómo ustedes hablan con los hermanos de la iglesia delante de ellos y luego en la casa hablan cosas totalmente diferentes. Ellos están viendo incluso cómo ustedes se someten a las autoridades, a un pastor, a un agente de tráfico, a un cajero de un banco. Ellos están viendo. Ellos están viendo y están aprendiendo. Y lo increíble es que el versículo 3 termina con una expresión que para mí resulta sumamente confrontadora. Se refiere al Señor como que, tal como el Señor, el Dios de tus padres. Esta es una pregunta retórica. Imagínate que alguien le pregunta a uno de tus hijos: Miguelito, ¿cómo es el Dios de tu papá y tu mamá? Descríbemelo. ¿Cómo es? ¿Qué él diría? O peor aún, si le preguntan a tus hijos: Manuel, ¿cuál es el Dios de tu papá? ¿Cuál es el Dios de tu mamá? ¿A quién tú ves o a qué cosa tú ves que ellos dedican todo su corazón, todas sus energías, todos sus pensamientos? ¿Qué tú ves que es lo que motiva a tu papá a levantarse cada día? Ese es el tipo de cosa que tus hijos están observando y están aprendiendo. Papá, recuerda, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Por lo tanto, el primer llamado es a modelar. Segunda herramienta: enseña a tu hijo a reflexionar y meditar. Motívalo desde temprana edad a analizar la información que llega a él. El diccionario define la palabra reflexionar o meditar como el proceso que permite pensar y considerar un tema cualquiera con atención, detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo, formarse una opinión sobre ello o formar una decisión. Todas las palabras que están en esa definición implican tiempo. Pensar, considerar, atención, detenimiento, estudiar, comprender, formarse una opinión y tomar una decisión. Enséñale a tu hijo que necesita ser una persona que aprenda a reflexionar. De hecho, la palabra reflexionar etimológicamente viene de dos términos, uno que es re, hacia atrás, y flexus, que es doblar. Reflexionar viene siendo ese tema, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cuáles consecuencias tendría conmigo? Eso es reflexionar. Y meditar viene de una palabra que significa medir. Yo quiero medir cómo este tema o esta decisión me va a afectar a mí y a los que me rodean. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a meditar y reflexionar. Lamentablemente, tus hijos y los míos pertenecen a una generación acostumbrada a consumir inmensas cantidades de información, de todo tipo. Información muy buena, información mala, información malísima. Pero es una generación muy poco dada espontáneamente a tomarse su tiempo para pensar, meditar y filtrar y desechar lo que no le conviene. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4, 8 y 9. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto que mediten.
La palabra nos manda a que nosotros y nuestros hijos invirtamos tiempo meditando en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Lo que también han aprendido y recibido y han oído y visto en mí, no lo dejen en teoría. Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Dice el pastor Miguel Núñez en su libro Renueva su mente, hablando sobre este pasaje: en esto mediten. Es una expresión que aparece en el presente imperativo, es una orden, por lo que se considera como un mandato. Se trata de una obligación, no solo en el momento, sino también para toda una vida. Mi estilo de vida debe estar caracterizado por pensamientos de la misma naturaleza expuesta por el apóstol Pablo. El llamado y la orden de Dios es a la meditación. Esto significa que debemos rumiar las verdades del Evangelio. No se trata solamente de memorizar una verdad o simplemente repetirla. Es más que la simple memorización y repetición. El Señor nos ordena que la conozcamos bien porque la hemos pensado y meditado con todo el corazón y porque estamos dispuestos a aplicarla en nuestra vida. Termino la cita del pastor Miguel. Al pastor Miguel le gusta mucho usar el término rumiar para que nosotros entendamos gráficamente ese concepto abstracto que puede ser meditar y reflexionar. Y a mí me encanta como ilustración. De hecho, hace un tiempecito estuve leyendo de las vacas, que son unos animales rumiantes, y leí que cuando las vacas comen y pasan su alimento de la boca al estómago por primera vez, solamente asimilan el 10% de los nutrientes de su alimento. Por lo tanto, ellos necesitan volver a subir ese alimento a la boca para volverlo a masticar y volverlo a tragar, volverlo a subir y volverlo a tragar. Y para que ustedes tengan una idea, el alimento que la vaca come en 1 hora, ella lo rumia en el día durante 7 a 10 horas. Miren la proporción. Y también leí que una de las causas más comunes de muerte en las vacas es que ocurre una estrangulación del estómago que no permite que la vaca pueda devolver el alimento del estómago a la boca. Puede comer, pero no puede devolverlo. Y me pareció excelente el símil. Una vaca puede comer mucho y morir porque no puede rumiar. Enseñemos a nuestros hijos a ser rumiantes, a meditar en cada cosa, a reflexionar en toda esa información que reciben. Padre, siéntate con él y pregúntale: oye, ¿qué te pareció el sermón? ¿Qué te pareció tu clase? Ayúdalo a profundizar en las ideas. Mientras más tiempo tu hijo invierta en reflexionar en lo verdadero, menos tiempo va a tener para recibir información que no le va a servir de nada, ni en esta vida ni en la venidera. Tercera herramienta. Papá, sé intencional, sé constante. Las Escrituras usan el término diligente. Dice el versículo 7: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Papá, arma una estrategia con tu hijo. No lo dejes al azar, no lo dejes a la causalidad. Organízate. Crea un tiempo especial donde tú puedas compartir las verdades del Evangelio con tus hijos. Un tiempo donde ellos puedan hablar contigo. Un tiempo que puedan estudiar juntos. Pero sobre todo, un tiempo que ellos puedan abrirte su corazón. Es un tiempo donde ahí debe haber una comunicación. Pero increíblemente, incluso tener ese tiempo especial y formal no es suficiente. Padre, tú tienes que ser intencional, aprovechando todas las oportunidades que Dios te da para trabajar con tu hijo. Cuando tu familia pase por una prueba y aflicción, no te tranques con tu esposa a orar en la habitación. Si tu hijo tiene una edad suficiente, hazle ver cómo usted está rendido a la voluntad de Dios. Cuando a ti te toque como padre o como madre
tomar una decisión y reconozcas que la tomaste mal, compártela con tus hijos. Explícale cuál fue tu error. Explícale dónde fue que fallaste. Aprovecha esa oportunidad. Cuando se sienten en la televisión y vean una noticia de lo que está pasando en el mundo que parece incomprensible, explícale. Explícale que el Señor hace mucho tiempo dijo que todo eso iba a pasar. Cuando vean un programa, una película y haya valores que no entiende, explícale. Cuando tu hijo venga a la casa diciéndote de un comentario que le hizo un joven en el recreo que él no comprendió, siéntate y aprovecha esa oportunidad. No le digas solamente, eso hay que hablarlo después. Aprovecha la oportunidad cuando tú tomas una mala reacción en medio del tráfico, con tu hijo al lado. Pídele perdón, dile que no debió hacerlo. En pocas palabras, tercera herramienta, busca constantemente la forma de pastorear el corazón de tu hijo. Cuarta herramienta, enseña a tus hijos a ser agradecidos, a tener gratitud de la bondad de Dios. Que ellos aprendan desde temprana edad la gracia de Dios en tu vida, Padre, en la de tu familia y en la de ellos mismos. Enséñale que todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes tienen proviene de Dios y es por gracia. Enséñale que aunque no merecemos nada, nuestro Dios bueno, fiel y bondadoso se complace en darnos de más. Pero enséñales también que aunque en ocasiones no recibamos lo que queremos, sus planes siguen siendo mejores que los nuestros. Moisés está sentado delante de una generación del pueblo judío que la mayoría nació en el desierto, que estaba acostumbrada a vivir en escasez, sin comodidades, y él quería que ellos aprendieran y que no se le olvidara que aunque las circunstancias exteriores cambien, Dios no cambia. Dios se mantiene siendo el mismo, fiel y todopoderoso. Dice el versículo 10, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, que tú no tienes mérito en ellas, casa llena de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no sembraste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Padre que estás aquí, enséñale a tu hijo que aunque las circunstancias cambien, debemos tener a Dios presente en todo tiempo. Y cuando mi sermón dice enséñales en todo tiempo, me refiero también a eso. No en todo tiempo, de día, de noche, en la casa, en el camino. No, en toda circunstancia. Enséñale a tu hijo que hay que tener presente en tiempos de prueba al Señor, pero también en tiempos de prosperidad, en tiempos de enfermedad y en tiempos de mucha salud. Con hambre, pero también cuando estemos satisfechos. Cuando tengamos sed, pero también cuando estemos saciados. Padre, tú mismo modélale eso. Ten presente tú a Dios en todo tiempo. No en la iglesia solamente. Mira cómo dice el versículo 8 refiriéndose al versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, la atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Estas palabras, yo soy tu Dios, yo soy uno, yo soy celoso, yo soy justo, ámame con todo tu ser. Esas palabras, dice, amárrala en tu mano.
¿Tú te imaginas que tú te hagas un tatuaje ahí que diga, recuerda, Dios es primero, es santo, celoso y justo. Ámalo y obedécelo con tus pensamientos, con tus sentimientos y en todo lo que hagas. Y que tú tengas eso todo el tiempo en tu mano. Cuando tú vas a pasar una tarjeta de crédito, cuando tú estás manejando en la autopista, cuando tú coges el control remoto de la televisión, cuando tú coges tu celular, mamá, cuando tú te compras una ropa y te ves en el espejo y hace así, ay. Precisamente ese es el principio detrás del símbolo. Recuérdate de Dios, piensa en Dios antes de hacer cualquier cosa. En el versículo 9 dice también, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerden que esta generación en su mayoría no sabe lo que es tener una puerta, ni mucho menos con columna y con poste. Ahora, yo estoy seguro que los que salieron de Egipto con 20 años recuerdan aquella noche de Pascua cuando el Señor mandó al pueblo a sacrificar un cordero y a coger su sangre y pintarlo ¿dónde? En los postes de su casa. Y le dijo, si tú haces eso, esta noche cuando el ángel de la muerte visite la ciudad, no te pasará nada, porque yo te cuidaré. Hermano, Dios lo que está diciendo es, yo soy el mismo, la misma mano poderosa que te sacó de Egipto, te está entregando una tierra prometida, preciosa, donde yo te voy a llevar, donde tú vas a tener casa. Oye, en esas mismas puertas escribe, yo tengo un Dios que es celoso, que es soberano, que le debo amor, obediencia, adoración. Eso es lo que yo te digo, yo soy el mismo ayer, hoy, lo voy a hacer siempre. Por favor, Israel, por favor, papá de Ivy, no te olvides de mí, no vayas detrás de dioses falsos. Eso es lo que los judíos sabían que significaba el Shema. Deuteronomio 6 nos está pidiendo que cojamos nuestras puertas y pongamos el Shema. Mucha gente lo hace y se ven preciosos. No, es que nosotros lo guardemos ahí. Que nosotros sepamos que cuando llegamos a nuestra casa y entramos a nuestra zona privada, todo lo que pasa dentro de esa puerta es de Dios. Dios está presente, Dios se lo está viendo y Dios está diciendo, recuérdate de mí. Cuando tú entras en tu habitación, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y cuando tú sales hacia afuera, óyeme, de aquí hacia afuera, yo soy Dios. Tú eres mi hijo, ámame sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos pide que seamos agradecidos por lo que Él es, por todo lo que Él es para nosotros. Así es que Él quiere. Hemos visto 4 herramientas y las voy a resumir. Modelar, enseñar a reflexionar y meditar, ser intencional con nuestros hijos y aprovechar las oportunidades y enseñarle a ellos a ser agradecidos de la bondad de Dios. Ahora esto nos lleva a un último punto. Padre, tú preguntarás, ¿y por qué yo tengo que enseñarle eso a mis hijos? Yo te voy a dar 3 razones, pero te puedes quedar con la primera. 1, porque es un mandato. Simplemente porque Dios lo demanda. Dice ahí en el pasaje, guarde mis estatutos, cuídate de hacerlo y ya. Pero yo te puedo dar 2 más. Te voy a dar otra razón más, porque dice el pasaje que te va a ir bien. Padre, si ustedes temen al Señor, guardan sus mandamientos, como dice el versículo 2, y enseñan a sus hijos a temerle, a amarle y obedecerle, les va a ir bien. Pero les va a ir bien no quiere decir necesariamente que van a vivir en prosperidad, ni que todo le va a salir bien, no.
les va a ir bien significa que entenderán que todo cuanto le pase, sea bueno o malo, está bajo el control soberano de mi Dios. Les va a ir bien porque serán agradecidos y entenderán que aún lo poco que tengan proviene de Dios. Les va a ir bien porque vivirán una vida terrenal con la certeza que un día ustedes y sus hijos pasarán por la puerta de una morada celestial, incorruptible y eterna. Les va a ir bien porque vivirán su vida aquí en la tierra, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, considerando que cualquier sufrimiento presente no es digno de compararse con la gloria que nos espera. Y yo te voy a dar una última razón. ¿Por qué tú le enseñarás esto a tus hijos? Porque Dios puede darte el inmenso privilegio de ser el instrumento que Él use para traer salvación a tu hijo. Y al acercarme al final del mensaje, me gustaría compartir con ustedes una fábula, una historia de niños. Una fábula muy conocida para los de mi generación y las anteriores, pero me di cuenta preguntando que no es muy conocida para esta generación. Y yo sé que muchos se van a dar cuenta de una vez que yo comience. Dice la fábula, ella inicia diciendo: hace mucho, muchísimo tiempo, en el próspero pueblo de Hamelin, en Alemania, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus gordos y satisfechos habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando con muchas ansias el grano de sus repletos graneros y la comida de sus bien provistas despensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión y, lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga de ratones. Y la fábula cuenta cómo los hombres de la ciudad, desesperados, ofrecieron una gran recompensa para cualquiera que los librara de la plaga de los ratones. Y sigue la fábula diciendo: atraído por la recompensa, apareció un flautista, quien nadie había visto antes, y prometió: esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelin. Dicho esto, comenzó a pasear por las calles, y mientras paseaba tocaba con su flauta una inocente y contagiosa melodía que encantaba a los ratones, quienes, saliendo de sus escondrijos, seguían embelesados los pasos del flautista, que tocaba incansable y constantemente su flauta. Y así, caminando y tocando, los llevó a un lugar muy lejano por donde pasaba un caudaloso río, donde al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. Los amelineses, al verse al fin libres de las voraces tropas de ratones, respiraron aliviados. Ya tranquilos y satisfechos, hicieron fiesta. Y la mañana siguiente, el flautista se presentó ante los padres de la ciudad, mejor dicho, los hombres de la ciudad, y reclamó la recompensa ofrecida. Pero estos, liberados ya de su problema y cegados por la avaricia, le contestaron: vete de la ciudad. ¿O acaso tú crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar una simple melodía en tu flauta? Furioso por la avaricia y la ingratitud de los hombres del pueblo, el flautista, al igual que hiciera el día anterior, tocó una dulcísima y contagiosa melodía una y otra vez insistentemente. Pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Cogidos de la mano y sonrientes, formaban una gran hilera, sorda a los ruegos y gritos de sus padres, que en vano, entre sollozos de desesperación, intentaban impedir que siguieran al flautista. Nada lograron, y el flautista se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo a dónde, y los niños, al igual que los ratones, nunca más volvieron. Y esto fue lo que sucedió hace muchos, muchos años en este desierto y vacío pueblo de Hamelin,
donde por más que busquéis, nunca encontraréis ni a un ratón ni a un niño. Qué bueno que esto es solamente una fábula de niños. ¿O no? ¿O se parece a lo que el mundo está haciendo con nuestros hijos? Padre, la idea de este sermón no es cargarte, ni mucho menos asustarte. Ahora, eso sí, yo no me puedo bajar de aquí si tú no sales retado. Yo te quiero retar a que tú luches por el corazón de tu hijo. El diablo y el mundo tienen una estrategia para arrebatarte el alma de tu hijo. Y es convencernos que el mundo solamente está tocando una inocente y contagiosa melodía. Pero Padre, lamentablemente, nosotros hemos dejado entrar en nuestras casas a ese flautista encantador y pensamos que lo tenemos bajo control. Nosotros pensamos que somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta exactamente en el momento que la melodía pase de ser una inocente melodía a una amenaza para nuestros hijos. Y sin quererlo, estamos haciéndole el juego a Satanás, porque eso es lo que él quiere que nosotros pensemos. Bueno, pero está bien, déjalo, que no lo levante. Un domingo que él deja a la iglesia no es nada. Oye, sí, yo sé, ese juego es violento y sale mucha sangre, pero él sabe, eso es un juego. Sí, mamá, tú sabes, yo sé que él está diciendo muchas malas palabras, pero es que lo dice tan bonito que me da una gracia cuando la dice. Melodías inocentes que el mundo nos hace creer que no van a tener consecuencias para nuestros hijos. Bueno, esa película tiene un par de escenas fuertes, pero al final yo creo que el mensaje es bueno. Padre, yo quiero que tú salgas aquí retado a apropiarte de Deuteronomio capítulo 6. Dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Disfrutemos al enseñar a nuestros hijos el protagonista de esta historia. Modélale cómo se ve una vida rendida a un Dios inmenso, maravilloso y sorprendente. Enséñales a dar gracias por todo lo que tienen y te prometo que criarás hijos vacunados contra la queja. Enséñale a no prestar su oído a las inocentes melodías del mundo. Mi hermano que estás aquí, créeme, si Dios te hizo papá, es porque Él sabe que tú puedes serlo. Y Él tiene un plan de trabajo contigo y está aquí. Parte de su plan de trabajo es que te ha traído a una comunidad como esta, donde tú tienes hermanos apasionados por trabajar con la próxima generación. Tú tienes una iglesia repleta de buenos modelos. Tú tienes una iglesia donde tienes tíos que se han ganado tus hijos. Eso es parte de la instrumentación que Dios te ha dado para criar a tus hijos. Solamente te pido algo. Búscalo. Busca a Dios, háblale y usa la mejor herramienta que tú tienes y es tu relación con el Señor. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre el pueblo de Israel de Deuteronomio 6. Nosotros disfrutamos de la mayor muestra de amor que Dios pudo ofrecer. Por el sacrificio que Dios hizo de su Hijo, nosotros ahora hemos sido adoptados y podemos decirle a Él, Padre. Podemos orarle, como explicaba el pastor Miguel, Padre nuestro que estás en los cielos. Papá, clama al buen Padre por el corazón de tus hijos. Quizás estas herramientas llegaron muy tarde a tu vida. Quizás tú no tenías el conocimiento para aplicarlas. O quizás llegaste a los pies del Señor muy tarde y ya tus hijos son adultos. Pero todavía tú puedes ser diligente, intencional y constante en la herramienta más poderosa. Ora.
Ora por tus hijos. Ora por tus hijos adultos. Ora por la pareja de tus hijos. Abuelos, oren por sus nietos. Conozco abuelas con nietos de 5 y 6 años que desde ya están orando por sus esposos y esposas. Vamos a celebrar este Día del Padre orando. Yo quiero ahora al terminar dar gracias a Dios por los padres que están aquí y quiero bendecirlos. Quiero pedirle al Señor que derrame una bendición especial sobre ellos y sobre todas las generaciones que habrán de venir.